Hola, buen año nuevo para todo el mundo y bueno, apenas una semana de comenzado este año y ya tenemos que enfrentar nuevamente la barbarie. Ahora en la capital francesa. Al susto inicial, ya que mi hija se encuentra allí de vacaciones, viendo amigos y demás, y me imagino que ese es el terror que sufrimos todos los que nos sentimos involucrados, los que tenemos familia, los que vivimos, simplemente vivimos en medio de esta barbarie que nos toca vivir en el siglo XXI. Bueno, como decía, el susto le siguió la rabia que produce ver las imágenes de estos salvajes que en nombre de su Dios matan a personas inteligentes, con talento, y pretenden matar la paz y la libertad de esta parte del mundo occidental que está acostumbrado a ver y escuchar hasta lo que no le gusta, porque no todos vemos y escuchamos lo que nos gusta. Y lo que no nos gusta podemos elegir no verlo o no escucharlo. Eso es lo que entendemos las personas civilizadas. Un proverbio árabe dice que la pluma es más poderosa que la espada. Y así es, aún para este grupo de musulmanes extremistas que creen que en suelo occidental y libre van a lograr acabar con nuestras tradiciones. Bueno, pues les doy una mala noticia. La prensa libre no se va a callar, pero me gustaría también darles una buena noticia, que a quienes no les gusta lo que viven en el suelo que eligieron, o quizá en el que los vio nacer, no tiene importancia. Bueno, siempre tienen la opción de irse. Y esa es la libertad, no el enojo y el salir a matar. Esa es mi humilde opinión. La prensa libre, bueno, como dije, no se va a callar. La sátira fue parte de la historia de Francia, y si no, que lo digan María Antonieta, Luis XVI, los nobles, los papas y todos los reyes y príncipes que pasaron por la historia de este país. Pero también, bueno, eran blancos de las burlas y de las faltas de respeto, entre comillas, y digo entre comillas porque para nosotros y para nuestros valores, la falta de respeto no son las bromas o el burlarse. No, eso no es una falta de respeto. La falta de respeto son las calumnias, las mentiras y, por sobre todas las cosas, el ataque al sublime derecho de la vida. Eso es lo que para nosotros es el valor fundamental, la vida. Definir la sátira significa decir que se trata del uso de la ironía, el sarcasmo, el ridículo, para denunciar o simplemente expresarse. Por lo tanto, es un género literario que junto con la caricatura, o sea, imagen satírica, dan forma a una forma legítima de expresión. Por primera vez fue usada por la Roma y Grecia antigua y fue usada para denunciar a través del ridículo a individuos, corporaciones o a la misma sociedad con la intención de mejorarlas. Es a través del humor que se efectúa la crítica y se intenta a través de ella comprender mejor la sociedad. Los egipcios en el siglo II antes de Cristo ya usaron la sátira para quejarse del exceso de horas de estudio de los escribas, por ejemplo. Ah, pero vean este informe que estoy leyendo para hacer este informe, que el Islam y el mundo persa también utilizaron la sátira ya por el siglo IX de nuestra era, creyendo que los tópicos más serios podrían ser más interesantes y mejor interpretados y efectivos si se dejaba de lado la solemnidad y se incursionaba en anécdotas divertidas. La Europa medieval conoció y perfeccionó la sátira como ninguno, y fue durante el iluminismo de los siglos XVI, XVII, XVIII que reinó el género en todo su esplendor, riéndose de los comportamientos arcaicos y obtusos de aquellos intelectuales a los que trataban de desprender de sus ideas, y también denunciando a nobles corruptos, por ejemplo. Jonathan Swift fue el periodista satírico anglo-irlandés más importante del siglo XIX. Daniel Defoe influyó e impulsó la sátira periodística burlándose del racismo patriótico de los ingleses de entonces. La era victoriana y eduardiana, bueno, fueron maravillosamente ricas y prósperas en sátira.
Charles Dickens usó escritos satíricos para denunciar los males sociales de la época. Hacia el mismo momento en Estados Unidos, Mark Twain, quien vivió entre 1835 y 1910, fue un gran satírico americano, y en el siglo XX Karl Kraus, periodista y escritor austríaco, fue el más importante autor satírico luego de Mark Twain. Elmer Granty se dedicó a criticar a través de la sátira feroz la actividad religiosa norteamericana. Recuerden también la película, por ejemplo, El Gran Dictador de 1940, protagonizada por Charles Chaplin, y que se burlaba nada más y nada menos que de Hitler. Hacia 1950 en Estados Unidos también se popularizaron los llamados stand-up cómicos, donde no se dejaba pie con cabeza de ningún político. De esta no se salvó nadie, ni Johnson, ni Kennedy, ni la guerra de Vietnam, ni la guerra contra las drogas. Inglaterra hoy usa la sátira en sus programas televisados, y South Park, esta serie americana tan popular, creada en 1997 y que aún hoy sigue, es una crítica acérrima de la cultura americana y, por supuesto, a través de la sátira. En Canadá, desde comienzos del siglo XX se usa la sátira para denunciar y criticar. En fin, por su naturaleza y el rol social, la sátira posee carta libre para burlarse de instituciones, de personas, y en Alemania e Italia, por ejemplo, es un género literario protegido en la Constitución. El principio fundamental es que el periodismo tiene derecho a criticar. La sátira puede ser ofensiva, de mal gusto para algunos, sí, es cierto. Los musulmanes o cualquiera se puede ofender, están en su derecho, y los periodistas están en su derecho de seguir diciendo y escribiendo lo que creen. Así vivimos en esta parte del mundo. Como dije, la falta de respeto no es burlarse, sino deshonrar el derecho a la vida y a la paz. Bueno, Je suis Charlie es mi conclusión de este análisis y mi mayor dolor para este grupo de talentos, para esta gente inocente, policías, el dueño del supermercado, los 4 rehenes que estaban en este supermercado judío y demás, y en general hacia la sociedad francesa en la que me tocó vivir durante 5 años en una paz y en una libertad absoluta. Una sociedad en guerra contra el terrorismo, y bueno, las manifestaciones van a ser multitudinarias, y yo aquí en esta parte del mundo en la que me encuentro, mañana, domingo 11 de enero, participaré de la Marcha de Montreal. Y así acompañando a este pueblo francés para quien la libertad de palabra y de expresión son y fueron las bases de su cultura y de su historia. No puede faltar en este informe una referencia al fanatismo religioso, sobre todo cuando éste produce el daño enorme en la sociedad que está produciendo. Fueron fanáticos católicos los inquisidores, por ejemplo. Fueron fanáticos sociales y políticos los nazis del siglo XX. Y hoy son fanáticos religiosos estos musulmanes o islamistas extremistas. Por supuesto que no todos los musulmanes son iguales, como no todos los seres humanos son iguales, ni malos, ni violentos. No, no, no. Pero creo que el fanatismo religioso en el que se educa a esta forma de expresión religiosa debería poner en la mente de sus líderes qué está pasando. ¿Qué está pasando en esta gente? ¿Por qué el fanatismo? ¿Por qué la violencia? ¿Qué hay en el fondo de la educación y en la formación? Porque no es la primera vez, y no es solamente el terrorismo al que estamos acostumbrados, sino el fanatismo, el tener relegada a la mujer. El Corán no dice esas cosas, y me dediqué a leerlo paso a paso. Nunca el Corán dice que la mujer debe rezar en la parte de atrás de la mezquita y no mezclarse con los hombres, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, creo que en la base de la educación islámica hay un fanatismo que está en la base de los que, por supuesto, se fueron de límites y decidieron matar. En fin, espero que mis palabras sean bien entendidas, espero que generen la polémica que me gusta generar a través de este informe.
La religión católica, por ejemplo, comprendió a través de su líder, esto es solamente un ejemplo, que hacía falta abrirse al entendimiento de los dogmas que anquilosaron la religión cristiana y alejaron a muchos fieles de la institución. Por ejemplo, la semana pasada el Papa Francisco eligió a 15 nuevos miembros del Colegio de Cardenales, incluyendo en él al mundo emergente. 3 son asiáticos, 3 latinoamericanos, 2 africanos y 2 de Oceanía. Una amplia red de contención y representación para balancear el mundo católico, cuya población crece más en los países emergentes que en Europa y Estados Unidos. Estos hombres, líderes de parroquias pequeñas, están acostumbrados a lidiar con la violencia, la migración, la pobreza. Solo 4 ejemplos voy a dar. Francisco Montenegro, arzobispo de una pequeña parroquia de Sicilia y cabeza de un grupo de obispos que enfrentan el problema gravísimo de la migración africana. Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, estado de Michoacán, hundido en la violencia de los carteles de la droga. Soham Patita Paini Mafi, arzobispo de Tonga, pobreza absoluta. Dominique Mamberti, arzobispo francés de origen marroquí. En la variedad está el gusto, diría un proverbio, y más que en la variedad es la amplitud de pensamiento lo único que nos lleva a enriquecernos. Salud por la iniciativa del jefe de la Iglesia Católica. Los primeros 4 días del año estuve en Nueva York visitando esta hermosa ciudad, la Gran Manzana. Y bueno, a los americanos hay 2 problemas que les preocupan fundamentalmente por estos días y que están presentes en las noticias y en la televisión. Uno es la oposición de la policía neoyorquina hacia su mayor, hacia su jefe, Bliss de Blasio, a quien en el funeral de los 2 policías asesinados durante un hecho aislado en el que una persona reclamaba venganza contra los negros desarmados que sufren la violencia de la policía. Bueno, durante el funeral de uno de estos policías de origen asiático, decidieron darle la espalda literalmente a Di Blasio. Y digo darle la espalda no solamente oponiéndose verbalmente, sino que literalmente con esta forma de lenguaje corporal se dieron vuelta mientras el mayor de Nueva York hablaba. Una imagen, como digo, corporal muy fuerte, y cuando las fuerzas del orden y las fuerzas sociales se separan hay un gran problema. El segundo caso que está preocupando a la sociedad americana es la apertura hacia la legalización de la marihuana. Por ejemplo, en el estado de Colorado las casas han aumentado de valor porque la gente quiere mudarse allí. Y claro, vienen los descontroles, sobre todo cuando se trata de comercializar la marihuana en forma comestible, así sea en forma de dulces, de caramelos, de barritas, con proteínas. Bueno, el problema aquí es la falta de estudio, la falta de concentración de la marihuana y los posibles efectos colaterales que esto puede traer. Por supuesto, ni hablar de que los niños confundan dulces normales con dulces con marihuana en las casas donde se consumen. En fin, todo un problema que viene a través de esta nueva forma de querer legalizar una sustancia hasta ahora prohibida. En Francia, por ejemplo, un estudio denominado Terranova dice que lo ideal sería una legalización de la marihuana con control gubernamental, o sea, con el monopolio del gobierno que controle la venta y el consumo de esta sustancia sin hacerla prohibida, porque más allá de todas las fuerzas del orden que tratan de prohibirlo, bueno, Francia es el país que más marihuana consume en Europa. En fin, otro tema abierto a la discusión. Pero una de las cosas lindas que me tocó ver en Nueva York y visitar fue el barrio de Queens, un barrio históricamente de gente trabajadora, obrera, y donde paradójicamente se instaló para vivir y hoy es una casa museo Louis Armstrong. Ni contarles la emoción que me produjo ver su trompeta. Fue un hombre que vivió allí con su cuarta y última esposa, Lucille, en esta casa desde 1943 hasta su muerte en 1971. A pesar de su riqueza,
se sentía feliz de vivir entre medio de estos vecinos en una casa que se podría considerar humilde, pero llena de elementos de buen gusto, de sus viajes por el mundo, de adornos. Y Lucille se encargó de remodelarla y de cuidarla y de adornarla a su gusto. Y allí murió cansado de una enfermedad coronaria que venía arrastrando hace años. Nunca tuvo hijos y para él una frase que se escucha allí en la casa a través de grabaciones sonoras dice que para que un hogar sea feliz no se necesitan más que dos personas. Y así vivió y murió en esta casa museo en el barrio de Queens, en Nueva York. Maravilloso, pero claro, muchas más cosas, el Museo Metropolitano de Arte, el MoMA de Long Island, en fin, todo para un próximo informe, si me permiten seguir con ustedes. Allí estaré la próxima semana para el mundo. Desde aquí, Montreal, Silvina Vázquez.